Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. En este episodio conversaremos acerca de la situación de las víctimas en nuestro país, las vulneraciones a las que están sometidas, las diferencias que existen cuando la víctima es menor de edad y los cambios que ha introducido el nuevo código. Para tratar todos estos temas, invitamos a la magíster Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Mariela, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería preguntarte con qué grado de afectación suelen llegar las personas víctimas de los delitos al sistema de justicia penal. Y en general tenemos que tener en cuenta que las personas que son víctimas o que somos, cualquiera de nosotros somos vulnerables a ser víctimas de un delito, los delitos irrumpen en la vida de las personas de forma inesperada y en general si están en la órbita penal es porque son hechos violentos, homicidios, copamientos, rapiñas, delitos que están más relacionados a la violencia basada en género como delitos sexuales, violencia doméstica. Ese tipo de delitos violentos son los que exigen mayor atención y contención desde la unidad de víctimas. Y en ese sentido, las personas llegan muy angustiadas, ansiosas, porque no saben qué es lo que va a pasar. En un estado, ahí depende de cada persona, de la estructura, de los recursos personales y de los recursos del entorno que tiene, pero que en general hacen que su vida se vea trastocada. Entonces hay personas que pueden llegar más en crisis, de llanto, hay personas que pueden llegar como más, como si estuviera disociada de lo que pasó y que todavía en esto de que mucha gente dice no puedo creer lo que me pasó, no entiendo lo que estoy viviendo, es como que todavía no caigo, ¿no? Todos esos términos que muchas veces la gente usa cuando todavía no puede asimilar un hecho tan violento que irrumpe y hace que todo lo que parecía natural en su vida cobra otro sentido, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es justamente el Código del Proceso Penal le atribuye a las víctimas derechos que no tenían antes del 2017 cuando se aprueba. Dentro de esos derechos lo que plantea es la necesidad de que las víctimas tengan atención a estos efectos que genera en el ámbito emocional, social y económico, porque de no atender eso, las personas están en una situación de inequidad para acceder al sistema de justicia. O sea, en el peor momento de tu vida, donde irrumpe un hecho violento, así sea que tu hijo salió hoy de mañana y te llaman a decirte que lo mataron, o que tu mamá fue asesinada por tu papá, o que tu hija contó y develó una situación de abuso sexual, cuando pasan esos hechos, en ese momento que la persona se encuentra confundida, ansiosa, enojada, triste, todo eso junto, además requiere ingresar a un sistema que tiene muchas veces mecanismos, procedimientos que están como ritualizados y que muchas veces son difíciles de entender en ese momento. Y eso hace que la persona se sienta más confundida, que muchas veces hasta desista de querer participar en el proceso penal porque no entiende en ese momento lo que le está pasando. Entonces, por eso es tan importante la contención emocional, el poder explicar lo que más demandan las víctimas cuando tú preguntabas cómo llegan, lo que quieren es información, ¿no? Información de qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Entonces, en todos los países donde hay sistemas acusatorios, donde las víctimas y los testigos pasan a tener otro rol más protagónico, en realidad más que protagónico es el rol que corresponde, porque el conflicto que tiene que resolver el Estado es un conflicto que afecta a esa víctima, ¿no? En el sistema penal, el sistema debe garantizar que no haya abusos y que los imputados tengan todas sus garantías para atravesar el proceso penal, pero no nos podemos olvidar que la víctima es parte de este conflicto y es la parte afectada y que por lo tanto los sistemas acusatorios lo que hacen es ubicar a la víctima en un lugar que tiene que ver con el tratamiento de lo que le generó este padecimiento. Entonces, es muy importante la información, ¿no? Esto, qué va a pasar, con qué tiempos, con quién voy a hablar, cuál es la prueba que se puede poner o la prueba que se va a presentar o no se va a presentar, por qué tengo que declarar o por qué mi hija tiene que declarar de vuelta, por qué tiene que ir a una pericia, con quién va a estar en una pericia. Acá siempre hay un dilema que yo creo que es interesante de que todo esto
no afecta las garantías del imputado, sino que justamente lo que permite es robustecer un sistema en el que el Estado cumpla con tutelar los derechos que tienen las víctimas. Y qué es lo que permite que puedan acceder a la justicia en equidad, ¿no? Y que puedan plantear lo que les pasó y que puedan encontrar en el sistema de justicia la información y el tratamiento que les permita confiar de vuelta en el sistema. En esto de cómo llegan y qué grado de afectación, la afectación tiene que ver con la inseguridad, además de la confusión y la ansiedad, la inseguridad y la desconfianza, la vergüenza, la culpa. Entonces, eso es lo que hay que poder trabajar con las víctimas para que puedan dar su testimonio cuando la justicia lo requiere y para que lo puedan dar con todas las garantías y seguridades, ¿no? Eso es parte también de la reparación. Hablabas hace un rato de los cambios que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué tanto ha cambiado, además de lo que me comentabas, el tratamiento que se tiene hacia las víctimas? El tratamiento ha cambiado mucho porque esto que te decía, ¿no? Lo primero tiene que ver con la asistencia, la posibilidad de tener un equipo interdisciplinario que pueda acompañarlas, con los magros recursos que hoy tenemos todavía, con la fragilidad institucional que todavía tiene una política efectiva de atención a víctimas, además que tiene derecho a presentar prueba, que esto es muy importante en algunos tipos de delitos, porque, por ejemplo, en los delitos sexuales, en un homicidio, los delitos que son más violentos y que afectan más a las personas emocionalmente, cuando hacen su primer declaración, hay aspectos que todavía tienen que ver con el grado de confusión que tiene y a medida que pasa el tiempo, logra ordenar esos aspectos, ¿no? Entonces es importante esto de poder presentar prueba, que antes no podía, el poder oponerse a la decisión de un fiscal y pedir que lo revise otro, el poder pedir medidas de protección, el poder de solicitar información de cómo va la investigación y que el equipo fiscal o la fiscalía le pueda informar cómo va la investigación. Todo esto tiene que ver con garantizar algunos de los derechos que antes no estaban. Y en ese sentido creo que la evidencia hoy nos muestra que las víctimas puedan participar del proceso penal, más allá del reclamo por el monto de la pena. Las víctimas lo que declaran es tener conocimiento de cómo es ese proceso, ¿no? De cómo se llegó al juicio, de cómo se llegó a la condena que se llegó, de si el imputado aceptó o no los hechos. Eso es muy importante para las víctimas. Que el equipo fiscal le pueda contar cómo fue el proceso de investigación y hacia dónde va. Eso que tiene que ver con la información que hace nada más ni nada menos que a lo que afectó su vida, ¿no? Y que en algunos casos modificó toda su vida rotundamente, ¿no? En este marco también quería saber en qué cambió el rol de los testigos con el nuevo sistema oral y público. Bueno, ese es un cambio trascendental que yo creo que lo empezamos a ver a medida que se empiezan a hacer efectivos los juicios orales y públicos. Porque el rol de los testigos era un rol de brindar un testimonio que muchas veces quedaba en un expediente escrito, pero ahora hacer un sistema oral y público, los testigos tienen que, muchas veces, además de declarar en sede de fiscalía, en sede administrativa, van a declarar en sede judicial y en una sala donde van a ser interrogados por la fiscalía, pero también van a ser interrogados por la otra parte. Y al revés, cuando son testigos presentados por una de las partes. Y creo que ahí hay toda una construcción y una alfabetización para trabajar con la ciudadanía del rol que tenemos los testigos cuando participamos en esto, porque vamos a dar nuestro testimonio en un lugar donde van a estar otras personas, donde vamos a estar interrogados, donde muchas veces eso también nos lleva a tener que trabajar con los efectos que, al igual que las víctimas, le pasa a los testigos de los hechos. Por ejemplo, un testigo de un homicidio es una persona que se ve emocionalmente afectada igual que una víctima o un sobreviviente, y que para poder brindar su testimonio y recordar hechos que fueron traumáticos, requiere tener un acompañamiento emocional que le permita en el momento de dar su testimonio sentirse seguro, confiado. Y creo que en eso hay dos aspectos que son bien importantes. Todo lo que se ha avanzado en los mecanismos que incluso se han protocolizado para la declaración en prueba anticipada en sede judicial permite brindar un trato digno, respetuoso y que por sobre todas las cosas le dé a las personas que les toca declarar como víctima o como testigo seguridad y confianza en el sistema. Y eso permite robustecer el sistema de justicia, ¿no? Y que las personas tengan confianza, porque una vez que alguien declaró de esa forma, también lo transmite a otra persona, ¿no?
Y lo otro que en este tiempo se ha avanzado es los testigos que declaran con identidad reservada y que muchas veces la fiscalía tiene que incluirlos en un programa que se llama Programa de Medidas Especiales de Protección o Programa de Testigos Protegidos, como hay en todos los países que hay sistemas acusatorios, que si bien en nuestro país es un programa incipiente y todavía tiene debilidades, es lo que permite y está protocolizada la declaración remota para que no declaren en el mismo edificio y para que no se crucen con los imputados o con las personas que puedan identificarlos. Hay todo un tratamiento que tiene que ver con la relocalización transitoria y la relocalización definitiva, que esto se hace en el marco de una política de atención a víctimas en conjunto con otros organismos como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, pero fundamentalmente es el acuerdo en protocolizar estos mecanismos entre la Fiscalía y el Poder Judicial, porque esto le permite a los testigos declarar no solo con la reserva de identidad, que es un instrumento procesal, sino que además con las medidas extraprocesales que tienen que ver con todo esto del programa de protección. Bien, ¿y en qué tipo de casos se hace esta protección especial a los testigos? Esta protección especial se da fundamentalmente en casos que tienen que ver con homicidios, con estupefacientes, algunas situaciones de trata hemos tenido y en lo que va en estos casi 8 años hay unas 400 personas, son unos 90 núcleos familiares que han sido relocalizados por este tipo de protección que se requiere a la hora de participar en el proceso penal. ¿Y qué pasa con las víctimas cuando son menores de edad? ¿Se trabaja con un procedimiento distinto? Bueno, en realidad el procedimiento tiene que ver con que el grado de afectación sin duda es mucho más alto, porque los niños, al igual, por ejemplo, que otros colectivos particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad, por ejemplo, o los adultos mayores, aquellas personas que son dependientes de otros, estos hechos extremadamente violentos amplifican todo lo que tiene que ver con la afectación, la inseguridad, el sentirse ansioso, angustiado, triste, para decirlo en términos que las personas lo puedan identificar, enojados también muchas veces con la situación que le pasa, sobre todo para los niños. ¿En qué delitos vemos la participación de niños en la calidad de víctimas o de testigos? En delitos sexuales, violencia en el ámbito doméstico y sobre todo en el último tiempo niños que están como víctimas o como testigos vinculados a hechos que tienen que ver con la criminalidad organizada, que tiene que ver tanto con homicidios, con estupefacientes. Niños que a veces no quedan registrados en un parte policial porque son testigos de estos hechos. El grado de afectación es muy alto porque los niños muchas veces no tienen los elementos para poder discernir qué de lo que está pasando es natural o no es natural, si está bien, si está mal. Las personas que están siendo afectadas muchas veces son las personas que son sus cuidadores, de quienes son dependientes, sus padres, sus abuelos o personas muy cercanas, ¿no? Los vecinos, los primos. Entonces, trabajar con los niños para nosotros es una responsabilidad imperiosa de no revictimizar, de mitigar todo lo que se pueda la revictimización del sistema, que tiene tanto que ver con que los niños no estén declarando sucesivamente los hechos, sino que lo declaren donde lo tienen que declarar y donde su testimonio va a tener validez después para el proceso, pero además sobre todo en el cómo tratarlos en edificios que muchas veces les son hostiles, en lenguajes que son incomprensibles. Entonces, para nosotros ese acompañamiento desde el inicio, desde ayudar a entender qué es lo que pasó, cómo va a seguir sus días después, la escuela, los amigos, su vida cotidiana y además también qué va a pasar con los adultos de su entorno. Los niños tienen mucho miedo de que si sus padres van a ir presos o la persona que está denunciada si va a ir preso, qué le va a pasar. Ven la conflictiva familiar, muchas veces se culpan de las cosas que están pasando. Entonces todo ese acompañamiento es muy importante y después en este tiempo nos ha tocado desarrollar mucha metodología para acompañar cuando los niños tienen que brindar testimonio en prueba anticipada. Creo que ahí hemos mejorado mucho junto con el Poder Judicial bueno, se acaba de aprobar un protocolo para la declaración en prueba anticipada. ¿Qué sería este protocolo en prueba anticipada? El protocolo lo que establece es todos los mecanismos que hay que hacer en el acompañamiento previo, durante la declaración y después de la declaración. ¿Quiénes tienen que acompañarlo? Está la figura de lo que se llama el acompañante emocional, que es muy importante para los niños, que los acompaña para todas las víctimas, pero particularmente para los niños, porque es un adulto de su referencia que va a estar a su lado
durante la declaración en prueba anticipada y lo que le brinda fundamentalmente esta presencia es seguridad y confianza para poder decir lo que tenga que decir. ¿Quién elige esa figura? La va a elegir el propio niño, la víctima de todas las edades la va a elegir, pero particularmente los niños. No puede ser alguien que esté involucrado en el proceso o que vaya a declarar después como testigo, no pueden ser los denunciantes. A veces es alguien de su entorno, a veces es un técnico que conoce, su psicóloga, o a veces es alguien de la unidad de víctimas. Ese rol es muy importante, pero el acompañamiento previo es más importante. Explicarle por qué tiene que declarar, por quiénes los van a estar escuchando, cómo va a ser ese lugar, quién va a estar, quién va a escuchar lo que va a decir. Eso es lo que se llama la preparación y el acompañamiento previo. No tiene que ver con hablar, que a veces está la fantasía, de los hechos en concreto. Lo que disminuye la ansiedad y lo que le da más seguridad a una víctima para ir a declarar es esto, saber a dónde va, quiénes van a estar, quiénes lo van a escuchar, que se sienta libre de poder contestar lo que tenga que contestar, que las decisiones las va a tomar un juez y no va a tener que ver solo con lo que tenga que decir. Y en ese sentido ahí se protocolizó todo este procedimiento y después el acompañamiento posterior a la declaración, porque es muy movilizante, porque nosotros siempre decimos que es imposible que el sistema de justicia no revictimice en un punto. ¿Por qué? Porque no hay nadie que vaya a una sede judicial o de fiscalía y que no recuerde los hechos traumáticos que lo llevaron hasta ahí. Y más si los tiene que relatar. Cuando los relata, los vuelve a vivir, que tiene una parte que es reparadora porque ayuda a ordenar y a visualizar que hay otros que los están escuchando. Y hay delitos, como los delitos sexuales, que al decirlo frente a otros, cobran otro significado, salen del silencio, ¿no? Entonces, eso es muy importante para las víctimas. Y lo más importante para que no sea revictimizante es el entorno en el que se da, la información con la que se da. Y otra de los aprendizajes ha sido que en esto de que el pliego de preguntas se discuta al día antes y que la víctima no esté esperando muchísimas horas, porque eso la afecta emocionalmente a la hora de tener que declarar. Bueno, los funcionarios judiciales que toman la declaración son claves en este sentido. Y también hemos, junto con UNICEF, nos ayudó porque los técnicos de la unidad de víctimas implementaron juegos cuando tienen que estar esperando con los niños. Entonces, bueno, con UNICEF estuvimos trabajando en hacer como una caja de herramientas que tienen los técnicos cuando a veces inevitablemente hay que estar esperando un rato antes de entrar a la declaración. Entonces, bueno, todo eso que tiene que ver con medidas procesales y extraprocesales tienen que ver también con la protección, ¿no? Y con evitar la revictimización y con brindar a las víctimas, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, los mecanismos para que puedan dar su testimonio de la mejor manera. Retomando un poco esto que hablabas de la revictimización y llevándolo a todos los ámbitos y no solo al de los menores de edad. Decías que es importante contarlo y que siempre va a haber un grado de revictimización en el proceso. Pero ¿por qué crees que se expone a las víctimas a contar la historia no una vez, sino que en múltiples ocasiones? Bueno, hay varias cosas. La primera, tenemos sentencias muy pocas, por ejemplo, en delitos sexuales, en las que no se cuenta con el testimonio de la víctima, sino que hay todos los informes previos y la evidencia que existe. Bueno, la fiscalía entendió que, y bueno, y el juez que condenó, que no había necesidad de ubicar en el centro el testimonio de la víctima. Por otro lado, muchas veces los distintos relatos tienen distinta naturaleza, ¿no? Que una víctima declare en sede de fiscalía es sede administrativa, va a contar lo que pueda contar, lo que quiera contar en ese momento. La declaración en prueba anticipada en sede judicial es la prueba testimonial que después se va a introducir en el juicio y es clave. Y la pericia, que puede ser una pericia psicológica o una pericia psiquiátrica, tienen objetos distintos. No es que va a hablar exactamente de lo mismo. Hay una metodología que el perito va a usar, un método forense que tiene que ver específicamente con esa disciplina. Acá creo que lo que tenemos que tratar es de evitar las declaraciones de los niños en espacios que a veces no amerita que cuenten todo lo que tienen que contar, ¿no? Nosotros siempre decimos, la unidad de víctimas no le toma declaración a las víctimas. Si el fiscal entiende que va a ir a prueba anticipada, lo que tenemos que hacer es que esté emocionalmente fuerte para que cuando le toque dar su testimonio en sede judicial lo dé de la mejor manera y que pueda decir lo que tenga para decir.
Muchas veces, como tú decías, a veces hay sobre todo delitos sexuales, niños que la maestra le preguntó, que la pediatra le preguntó, que otro técnico le preguntó. Yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos de qué preguntar y para qué preguntamos, ¿no? Si tiene que ver con la asistencia que tenemos que dar o tiene que ver con esto de en otros espacios ese testimonio va a generar prueba. ¿No? Entonces creo que ahí esa disyuntiva siempre va a estar. Y por último, creo que hay un debate que es bastante más profundo, que tiene que ver, porque creo que esto sobre todo se da en los delitos sexuales y en los delitos de violencia basada en género, cómo la investigación penal se centra o en el testimonio de la víctima o en el contexto, ¿no? Y en los delitos sexuales es muy importante la investigación de contexto. ¿Cuál es el contexto de coerción que permitió a la víctima ejercer su libertad sexual, ¿no? En esto de que el consentimiento no es solo que diga que sí o que no, tiene que ver con el contexto de coerción. Entonces ahí te corres del foco de la víctima. Yo creo que en eso venimos avanzando. Ahora hace unos pocos meses se aprobó un protocolo latinoamericano de investigación y litigación de delitos sexuales en el marco de la IAM. Entonces creo que también hay como muchos insumos. Uruguay no es ajeno a esto, a estas dificultades, otros países también, y creo que ahí hay que seguir avanzando. Hablabas al principio también de un tema de falta de recursos de la unidad de víctimas y testigos. ¿Cómo impacta esto en el seguimiento que se hace a las víctimas? ¿Qué aspectos precisarían mejorar? Bueno, en realidad creo que el Código del Proceso Penal lo que hizo fue ubicar a las víctimas de los delitos en un lugar destacado en términos de exigirle a la política pública, no solo a la Fiscalía, no solo a los organismos que tienen que ver con la seguridad y la justicia. Nosotros desde el 2018 armamos lo que se llama un gabinete coordinador de políticas de atención y protección a víctimas y testigos de los delitos que está integrado por todos los organismos del Estado que tienen que brindar prestaciones a la hora de que una persona es víctima de un delito. Esas prestaciones se tienen que activar porque hay afectaciones emocionales, económicas, de trabajo, de vivienda, y en este caso está coordinado por la Fiscalía porque el código le atribuye a la Fiscalía la competencia de atender y proteger a las víctimas y testigos de los delitos. Entonces yo creo que como política pública requiere un fortalecimiento. Y específicamente en la Fiscalía, la unidad de víctimas no es ajena a la fragilidad de recursos que tiene toda la Fiscalía. Particularmente nosotros tenemos 50 técnicos para todo el país, para todas las víctimas y delitos. Claramente eso lo que nos ha hecho a lo largo de los años es tener que priorizar. ¿Cómo priorizamos a aquellas víctimas especialmente vulnerables? ¿Quiénes son? Niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, homicidios, bueno, los delitos violentos y aquellos en donde hay colectivos de población más vulnerables. Evidentemente hay una demanda latente, insatisfecha. Ahí los equipos fiscales siempre son los que nos están ayudando a priorizar y diciéndonos, en este caso requiero a la unidad. No debería de ser así. Todas las personas tienen el mismo derecho a recibir la misma asistencia, pero hoy en día los recursos hace que tengamos que priorizar de esa manera. Muchas gracias, Mariela. Fue un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.